A veces uno tiene que tener mucho cuidado con lo que desea. Y no es cualquier libro. Es Imperial Dreams, un libro sobre la búsqueda del carpintero imperial. Había pedido varios libros y no sabía cuál me iban a enviar y bueno, este va a ser increíble. Porque termina obteniendo exactamente lo que pide. Oye, ¿qué te pasa? Llevas 3 horas ahí llorando. Es que está extinto. ¡Extinto! Imagina la historia de un ave tan majestuosa que desde allá lejos en su gran imperio de la Sierra Madre Occidental dejó una huella tan grande que a pesar de que ahora parece que ya no está, sigue marcando a quienes sueñan con ella. Imagina la historia del carpintero imperial. Hola. Bueno, la historia que hoy les contaré es larga, así que hay que empezar por el meritito principio. Imagínate que hace unos 10.000 años, un linaje de grandes pájaros carpinteros encontró su hogar en las alturas de la Sierra Madre Occidental, en el territorio que hoy conocemos como México. Imagina que los parientes más cercanos de estos grandes carpinteros siguieron una historia aparte en las tierras tropicales del continente. Pero los que nos interesan hoy se quedaron viviendo allá arriba, en bosques de pino antiguos y fuertes, con árboles tan grandes y tan fuertes que se contaba que 3 personas agarradas de la mano no podrían cubrir el total de su circunferencia. Estos bosques de pino de la Sierra Madre Occidental no eran iguales a prácticamente ninguno de los que existen en México. Los árboles estaban separados por varios metros entre ellos, y en el suelo no crecía mucho más que pasto y algunas otras plantitas. Tú podrías caminar libremente entre uno y otro de los gigantes vegetales que allí crecían. Aquello, más que un bosque, parecía un jardín. Este era el reino y dominio del carpintero imperial. En algún momento, estos bosques se extendieron desde el estado de Michoacán al sur hasta los estados de Chihuahua y Sonora en el norte. Seguramente nuestro gran carpintero desde su elevado sitial pudo ver las fogatas de los primeros hombres que llegaron al continente. Seguramente pudo ver también los primeros asentamientos y con toda seguridad desde ahí arriba escuchó las primeras voces humanas. Y estoy seguro que también aquellas primeras gentes lo vieron a él, pues el carpintero imperial era el más grande de todos los carpinteros que han vivido sobre la tierra. Con sus alas blancas y negras contrastando con el cielo mientras volaba, con sus incesantes tamborileos en los troncos de los grandes pinos y con su sonido que se cuenta que era como el de una trompeta que se oía a lo largo de muchos kilómetros en la serranía. De hecho, hay un lugar que se llama Arroyo de los Monos, cerca de la zona arqueológica de Casas Grandes, en Chihuahua, en donde se encuentra un petroglifo que probablemente es la representación más temprana de un carpintero imperial. Ahí, con su copetito y su pico grande, seguramente quien realizó este petroglifo observó a estos carpinteros moviéndose por las zonas serranas. Aquella enorme ave tuvo muchos nombres. Para los pueblos de habla náhuatl del occidente se llamó Cuauhtotomomi. Para los rarámuris, los de pies veloces, para ellos fue Cumecócari, y para los Odam fue llamado Uagam. Y seguramente tuvo muchos otros nombres olvidados, en lenguas igual de olvidadas del norte de México. Para estos primeros pueblos, el carpintero imperial tenía muchos significados. Se consideraba que era un amuleto, que era de buena suerte, y se sabía también que su carne era muy sabrosa. Cuentan los Wixárikari, los que nosotros llamamos huicholes, que cuando el sol salió por primera vez del cielo, los seres de la noche y los animales nocturnos lanzaron sus flechas y sus lanzas contra él con la intención de hacerlo caer del firmamento. Pero fueron la ardilla gris y el gran carpintero quienes defendieron al sol para que lograra completar el primer día del mundo. Desde ese momento al gran carpintero se le concedió portar una corona de plumas rojas, rojas como el sol que defendió. Cuando llegaron los españoles a estas regiones, a este gran carpintero le pusieron también por nombre Pito Real, en alusión a la especie de carpintero más grande que ellos conocían, el Picus viridis europeo, que también es llamado hasta el día de hoy Pito Real. La cosa no solo se quedó en nombres y en historias, también en la música popular mexicana hizo su introducción este gran carpintero.
Esto que estás escuchando por aquí es el son del pitorreal, un son recopilado en Michoacán y que probablemente está haciendo referencia a nuestro gran carpintero. Este pitorreal yo me lo hallé en un cuirinal colgado de un pie. Este pitorreal yo me lo hallé. Pero todo esto se puso más interesante cuando en 1832 el naturalista John Goode presentó a la ciencia formalmente este gran carpintero, dándole el nombre con el que en los círculos académicos se le conocería hasta el día de hoy, Campephyllus imperialis, o en español, carpintero imperial. Estos primeros carpinteros con los que se describió la especie venían de una localidad que se llama Sierra de Bolaños, en el estado de Jalisco. Curiosamente, 100 años después, en la misma localidad, fue descubierto un pequeño gorrioncito, al cual, al igual que al carpintero, le tengo un especial cariño. Pero bueno, sigamos con la historia del carpintero. Resulta que después de 1832 fue que se comenzó a entender un poco más sobre la historia natural y la vida de este carpintero que ya generaciones de seres humanos conocían desde que vivían en la Sierra Madre Occidental. Pero gracias a exploradores como Edward Nelson y Edward Godman, al etnólogo Carl Lumholtz y al ornitólogo Chester Lamb, fue que supimos un poco más de cómo era la vida y la obra del gran emperador de los bosques de Occidente. Sabemos, por ejemplo, que no eran aves nada tímidas. Cuando Edward Nelson colectó algunos ejemplares cerca de Pátzcuaro, en Michoacán, escribía en sus notas que a pesar de haber ya matado algunos ejemplares, sí, matado porque en este tiempo la ornitología se hacía a punta de escopeta. Bueno, después de haber matado algunos ejemplares, seguían llegando más aves a comer del mismo árbol. Y es también gracias a estos exploradores que sabemos que ya para finales del siglo XIX, la situación del carpintero imperial no parecía ser muy buena. En 1890, Carl Lumholtz escribía esto: "El gran carpintero es visto en las regiones más alejadas de la sierra, pero está cerca de ser exterminado por los tarahumaras, pues consideran que sus crías son un manjar y llegan a tirar incluso árboles muy grandes para acceder a los nidos". Y tal como Lumholtz profetizaba, el carpintero fue desapareciendo de sus áreas de distribución. Lentamente, su existencia se fue contrayendo más y más hacia el corazón de la Sierra Madre Occidental. Y aunque en su tiempo muchos pensaron, al igual que Lumholtz, que la causa de la desaparición de este carpintero fue la cacería indiscriminada por los pueblos indígenas, en realidad no sabemos exactamente qué le pasó. Lo que sí sabemos es que para mediados del siglo XX la especie sufrió un colapso poblacional que prácticamente la borró del mapa. El último reporte confirmado de un carpintero imperial fue en el año de 1956, en algún lugar de la Sierra Madre en el estado de Durango. Desde esa fecha hasta el día de hoy han pasado prácticamente 64 años desde la última vez que un carpintero imperial fue visto. Tal parece que toda la esperanza de encontrar uno vivo ha desaparecido. ¿No? Y es que precisamente en ello reside el misterio y la maravilla de la historia de este gran carpintero. Pues desde los años 50, aunque no se han tenido reportes confirmados totalmente de esta especie, hay muchas historias, muchas observaciones casuales aquí y allá de algunos individuos solitarios vagando por la sierra, tal vez buscando un lugar con las condiciones necesarias para que puedan sobrevivir ellos y sus futuras generaciones. Y algunos de estos avistamientos tienen muchos elementos para considerarlos algo más que un invento. Y las preguntas surgen: ¿por qué colapsó su población? ¿Será que todavía queda algún lugar con las condiciones para que los carpinteros imperiales vivan? ¿Será acaso que ya podemos empezar a considerarlos completamente extintos? Precisamente este gran misterio ha hecho que personas como el autor de este libro, que se llama Tim Gallagher, se hayan adentrado en la Sierra Madre Occidental tratando de encontrar, aunque sea una pista, una plumita, una visión al vuelo, una grabación de su llamado,
algo que nos diga que todavía el carpintero imperial sigue por ahí y que no pertenece ya al reino de los olvidados, como muchos piensan. Originalmente este video pensaba ser una reseña del libro de Imperial Dreams, que trata sobre la búsqueda del carpintero imperial. Pero conforme iba construyendo el guión e iba agregando más y más cosas, me di cuenta de que esto se volvió más personal que solamente la mera historia de un gran carpintero fantasma. Así que aunque mucho de lo que ya han escuchado y de lo que van a escuchar a continuación viene aquí en este libro mucho más explicado, para contarles un poquito de lo que siento yo acerca de esta gran especie, debo de hablarles de la vez que vi a un carpintero imperial. Porque sí, yo he visto un carpintero imperial. Cerca de las 12 del día del 19 de agosto del año de 2016 y después de haber viajado miles de kilómetros y caminado mucho por tierras desconocidas para mí, la vi. Y era hermosa. Una hembra de carpintero imperial con su copete curvado hacia adelante, completamente negro como la noche, con sus parches blancos en las alas y de un tamaño impresionante. Y aunque estaba al lado de otros gigantes, aún así su tamaño no dejaba dudas de la gloria que poseía. A pesar de estar al lado de un ejemplar de cóndor de California y de las garras de un águila arpía, aún así ese ejemplar de carpintero imperial, que es parte de la colección ornitológica del Museo Smithsoniano, se veía increíble y enorme. Cuando me acerqué a leer con detalle la etiqueta de colecta de ese ejemplar, decía más o menos así: 1892, Nahuatzin, Michoacán de Ocampo, México. Aquello me resultó sorprendente. Hace tan solo 129 años, ese carpintero que yo vi ahí vivía y volaba junto con otros muchos en la zona del centro de México. ¿Y qué son 129 años sino un parpadeo en el tiempo biológico? ¿Qué son 129 años en la escala de extinción y aparición de las especies en el mundo? No es nada. ¿Qué son 129 años en la edad incontable de los viejos bosques de pino? Seguramente, si aún quedan oyameles por la zona, recuerdan perfectamente el tamborileo de los grandes carpinteros en su madera. Este encuentro, la verdad es que dejó marca, porque aunque ese día vi muchas otras aves colectadas en distintos lugares del mundo y en distintos momentos del tiempo, hasta entonces el carpintero imperial solamente existía para mí en las láminas de los libros, en las historias, los relatos y los artículos. Pero ahí estaba, frente a mis ojos, la prueba tangible de que alguna vez tal gigante voló y campó libremente por los bosques de México. De pronto, su existencia se hizo mucho más real. Y también se hizo más doloroso su destino. Aparte de los ejemplares depositados en los museos y las notas de campo e ilustraciones de aquellos que vieron con sus propios ojos al gran carpintero, no tenemos mucho más que nos cuente cómo es que era, cómo es que se movía e interactuaba con sus bosques. Si tan solo tuviéramos un documento fotográfico, una foto borrosa o aunque sea un video. En 1956, William Rain, un dentista de Estados Unidos y también un gran aficionado a las aves, financió una expedición para buscar y encontrar al carpintero imperial en las sierras de Durango. Aquella expedición tenía el objetivo también de documentarlo con la tecnología más moderna de la época. Y aunque en aquel momento la Sierra Madre Occidental de México ya era un lugar particularmente peligroso para meterse a buscar aves, y después de algunos fracasos y varios tropiezos, William Rain tuvo éxito. Una hembra, una gran emperatriz de aquellos bosques, fue lo único que Rain pudo grabar. Y al final del video, vuela, perdiéndose del campo de visión de la cámara y perdiéndose tal vez de este mundo también, porque esa, que fue la primera vez que se documentó a un pájaro carpintero imperial, también fue la última vez que se le vio con vida.
¿Recuerdan a mi carpintero imperial del Instituto Smithsoniano? Bueno, pues da la casualidad que también era una hembra, y viendo este video uno se puede imaginar perfectamente cómo vivieron, cómo se movieron, cómo volaban a través de la sierra. Y ahora que tú también has visto este único documento que tenemos de la especie, tan solo imagina. Imagina cómo el carpintero imperial se movía en grupos de hasta 10 individuos que picoteaban los grandes pinos muertos para extraer de allí las larvas que consistían su alimento. Algunas personas entrevistadas afirmaban que un grupo de ellos podía reducir a astillas un pino muerto en cuestión de días, de tan intensa que era su búsqueda de comida. Parece ser que a veces también correteaban a los más pequeños carpinteros belloteros para robarles sus bellotas guardadas. Tan grandota y tan ganda, ya mira nomás. Por otro lado, las cavidades que los imperiales excavaban en la madera no solo les servían de hogar a ellos, sino que también eran ocupadas por otro habitante de la Sierra Madre, la cotorra serrana occidental, y así, una especie dependía de la otra en su ecosistema. Tan solo nos queda imaginar cómo fue la gloria de ese imperio, porque su caída le llegó antes del tiempo establecido. Los grandes señores de los carpinteros comenzaron a desaparecer de sus dominios a inicios del siglo XX. Ya hemos dicho que eran cazados por su carne, pero esta no fue la causa de su triste destino. Lentamente sus bosques se reducían, estos grandes bosques maduros que tenían los árboles suficientemente grandes y viejos, que albergaban la comida que los carpinteros necesitaban y que también proporcionaban troncos de suficiente tamaño para que ellos hicieran su nido, lentamente fueron desapareciendo. La explotación maderera en la Sierra Madre Occidental comenzó a hacer desaparecer estos bosques extensos de los que actualmente no nos quedan sino pequeños retazos. Esto obligó a los carpinteros a irse recluyendo más y más hacia las zonas más remotas de la sierra, en los lugares donde todavía existieran las condiciones necesarias para vivir, cada vez en poblaciones más pequeñas y fragmentadas. Pero ni siquiera fue eso lo que los acabó. En una entrevista con un campesino ya anciano de la región de Durango, el autor de este libro señala un dato bastante amargo. Cuenta este señor que en 1950 un forestal, una de estas personas encargadas de la producción maderera en la región, les dijo a la gente que esos grandes carpinteros que ellos llamaban pitorreales destruían la madera que ellos necesitaban para procesar, que eran una peste, que eran una plaga, que debían ser eliminados. Y se les entregó veneno. Veneno para que embarraran en aquellos árboles muertos que los carpinteros usaban para comer. Veneno, el arma de los cobardes para terminar con un emperador. Sabiendo que los carpinteros imperiales se movían en grupos y podían alimentarse durante mucho tiempo en un mismo árbol, tan solo imagina el impacto irreversible que tuvo comprometer estas fuentes de comida en las pequeñas poblaciones que todavía quedaban. En el libro también se detalla que algunos exploradores de la sierra, entre la década de 1950, reportaban haber encontrado varios carpinteros imperiales muertos en un mismo sitio. No parece descabellada la idea de que hayan sido envenenados. Incluso en un artículo de 1964, el ornitólogo James Tanner señalaba acerca de la situación de los carpinteros imperiales que allí donde se establecían campamentos madereros en la sierra, después de un año o dos, las poblaciones de carpinteros imperiales de la zona desaparecían, a pesar de que aún se sostuvieran algunos pequeños parches de bosque original, de bosque que ellos necesitaban. Tal vez este patrón de desaparición que Tanner mencionaba en su artículo tenga sentido a la luz de lo que ahora les cuento. No es descabellado imaginar que esta práctica ocurrió en aquellos lugares en donde las compañías madereras de la época se instalaron. No es descabellado imaginar que los últimos reductos del carpintero imperial fueron cayendo uno a uno, en segundo plano por la cacería de subsistencia, pero por la pérdida de su hábitat y el exterminio selectivo de primera instancia. Y no sé dónde he escuchado esta historia antes,
Los lobos mexicanos llevados al exterminio por los ganaderos porque se consideraban una peste. Mis guacamayas rojas de las selvas del sur que desaparecieron junto con su hogar de gran parte de su distribución. O incluso los pueblos apaches del norte, que aunque pelearon fieramente por cada palmo de su tierra, al final terminaron desapareciendo frente a eso que en su época llamaban progreso. Paz y progreso. La historia de mi país está repleta de estas historias. La palabra progreso en la boca de la ignorancia sin saber exactamente cómo funciona ese ecosistema que estás a punto de modificar para siempre, sin entender exactamente cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo de la grandísima y brillante idea de comprometer una especie en un ecosistema que no conoces, con una especie con la que tal vez del modo adecuado, con un poquito de cabeza, podrías coexistir de una mejor manera. ¡Ah, qué cosas! Y eso del progreso, ¿qué termina siendo sin una bonita mentira? La Sierra Madre Occidental sigue ahí, los bosques antiguos que alguna vez fueron hogar del carpintero imperial siguen siendo modificados, ya no necesariamente por las compañías madereras, pero sí para el cultivo y procesamiento de ciertas papaveráceas que terminan llenando de plomo los caminos donde antes solamente había astillas. Y el progreso, ese se pasó de largo sin mirar atrás. Los rarámuri ya no tienen acumecócari, los odam ya no tienen aguagam, y muchos de quienes tienen mi edad y viven en la Sierra Madre Occidental no saben que alguna vez, en tiempos de sus abuelos, el carpintero más grande del mundo, una de las glorias del mundo de las aves, aquel que sus abuelos llamaron Pito Real, existió alguna vez ahí, junto a su hogar, porque ya nadie lo recuerda. ¿Y qué termina siendo la extinción, sino una cruel forma de olvido? Tal vez ya no quede nadie con vida en este momento que haya visto con sus propios ojos el vuelo de un pájaro carpintero imperial sobre la sierra. Tal vez ya no quede nadie vivo en México que haya visto a los bisontes rodar libremente por sus pastizales. Tal vez el olvido ya se los llevó. Y aún así alguien escribió un libro sobre la búsqueda de un fantasma. Y en una última página, en una agridulce despedida, el autor cede la batuta a quienes venimos después. Pues a pesar de que ahora, como antes, es difícil acceder a las zonas donde aún podrían quedar los últimos carpinteros imperiales, y que todas las posibilidades, igual que las mareas, se alzan en contra de esta loca esperanza, hay quienes queremos creer que aún nos queda una poquita, una pequeña esperanza de que allá lejos, en algún sitio escondido y silencioso, quede el último reducto de los carpinteros imperiales. Una esperanza que va más allá, tal vez esperanza de que en verdad aún tengamos tiempo de revertir los errores del pasado, que estas heridas no sean tan profundas, que aún tengamos una posibilidad de coexistir de una mejor manera con estos ecosistemas de nuestro México, de un México tan lindo, pero tan herido. Este pito real yo me lo hallé. Este pito real yo me lo hallé en un pirindal colgando de un pie, en un pirindal colgando de un pie. ¿Quién me dará un medio? ¿Quién me dará un real? ¿Quién me dará un medio? ¿Quién me dará un real? ¿Quién me dará un peso por mi pito real? Este pito real lo cubrió el olvido. Este pito real lo cubrió el olvido. Ya no vuela más, vacío está su nido. Ya no vuela más,
espacio estás unido. ¿A quién daré un medio y a quién daré un real? ¿A quién daré un medio y a quién daré un real? ¿A quién me mostrará el último imperial? ¿A quién me mostrará el último imperial? Y bueno, esta ha sido la historia del carpintero imperial, y un poco de ello, o más bien bastante de ello, lo saqué de este libro que se llama Imperial Dreams, que yo quería leer desde hace mucho y que yo sabía que terminaría llorando cuando lo leí, y en verdad pasó. Y agradezco que mientras estaba grabando este video no me solté a llorar en la parte de la extinción, porque cuando lo estaba escribiendo me tuve que detener varias veces a secarme las lagrimitas. Y bueno, esta es la historia completa de lo que sabemos y de las esperanzas que tenemos acerca del carpintero imperial. Como siempre, si les ha gustado o les ha sacado unas cuantas lágrimas, denle like, compartan el video y suscríbanse al canal para que más gente conozca las historias de las aves casi olvidadas de México y del mundo también. Les recuerdo que también me pueden seguir en Facebook y en Instagram, y si me quieren apoyar un poco más sustancialmente para decidir qué rumbo toman los videos de este canal en un futuro, también tengo ya mi Patreon para que me apoyen por ahí. Espero que les haya gustado mucho este video. Muchas gracias por verlo y nos vemos.